Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Iniciamos ahora con la segunda parte del módulo 6, correspondiente a sistemas de ecuaciones lineales. Con las herramientas que hemos establecido en la sección anterior, vamos entonces a trabajar ahora directamente lo que son los elementos algorítmicos. Iniciamos con la noción de sistemas equivalentes. Dos sistemas son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución. Fundamentación de los algoritmos empleados para determinar el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales, de m ecuaciones con n incógnitas. No sobra retomar de nuevo este objetivo número 1, ya señalado precisamente en el álgebra lineal, cuál es la determinación del conjunto de solución de un sistema de ecuaciones lineales. Dado un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n incógnitas, se trata de encontrar un sistema de ecuaciones lineales del mismo orden, equivalente, más sencillo, en el cual se pueda determinar fácilmente el conjunto de solución. Para lograr este objetivo se utilizan únicamente las siguientes operaciones que se denominan elementales y que pasamos a describir y anotar. Operación tipo 1. Cambiar de posición entre sí dos ecuaciones. Notación para esta operación. E sub ij significa intercambiar de posición las ecuaciones I, J respectivamente. Veamos ahora la segunda operación. Operación tipo 2. Multiplicar ambos miembros de una ecuación por un lambda, lambda perteneciente a los reales, lambda distinto de 0. Notación, lambda E sub I. Significa que la ecuación I se multiplica por el real lambda. Operación tipo 3. Sumarle a una ecuación un múltiplo escalar de otra ecuación. Notación, lambda E sub I más E sub J. A la ecuación J le sumamos lambda veces la ecuación I, con lambda perteneciente a los reales, lambda distinto de 0. Es importante que hagamos una aclaración con respecto a esta operación. La primera, cuando decimos veces, es un término que se utiliza normalmente para indicar un producto, en este caso un real, pero no significa ello que lambda tenga que ser necesariamente un número entero, sino que es cualquier número real. Lo segundo que hay que aclarar, y es necesario hacerlo, es que en esta operación la única que resulta afectada es la fila j décima, que es aquella que recibe el efecto de la multiplicación a los elementos que tenga ella de los coeficientes respectivos de multiplicar la i décima fila por un mismo factor lambda. Observación. Cuando se efectúan estas operaciones, los que se modifican en última instancia son los coeficientes de las variables. En consecuencia, como en los arreglos matriciales está considerado el orden, la presencia de las variables queda implícita y solo se opera sobre estos. Esta es la razón por la cual entramos ahora a presentar la matriz objeto de trabajo en este proceso de determinación del conjunto de solución para un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n incógnitas. Matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n incógnitas. Dado un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n incógnitas de ecuación matricial equivalente A por X igual a B, definimos la matriz C igual a la matriz A, luego vendría la matriz columna B. Es una matriz de orden M por N más 1 y la denominamos matriz aumentada del sistema. En forma extensiva tenemos esta matriz C, como ustedes pueden observar, la primera parte tenemos la matriz de coeficientes y se adiciona, de ahí su nombre de matriz aumentada, la matriz de términos independientes, que es lo que aparece realmente en la construcción de esta matriz. Algoritmo de reducción de Gauss-Jordan.
Consiste en reducir la matriz aumentada del sistema a una matriz de la forma escalonada reducida, mediante la aplicación únicamente de operaciones elementales. En esta forma, el conjunto solución es inmediatamente determinable. Algoritmo de reducción de Gauss. Consiste en reducir la matriz aumentada del sistema a una matriz de la forma escalonada, mediante la aplicación únicamente de operaciones elementales, resolver para la última incógnita y luego, por sustitución hacia atrás, resolver las demás incógnitas. Es importante que hagamos una aclaración. El segundo método, el método de Gauss, realmente lleva un número menor de operaciones, puesto que la matriz únicamente es una matriz escalonada, pero es importante, y sobre todo en el proceso que nosotros vamos a seguir, vamos a insistir mucho en el primer método, o sea, llegar hasta una matriz escalonada reducida, puesto que nos facilita todos los cálculos posteriores. Veamos en esta ilustración 3 la solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando el algoritmo de Gauss-Jordan. Resolvemos los siguientes sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de Gauss-Jordan. Tomemos inicialmente el sistema que podemos observar, que es un sistema de 2 ecuaciones y 4 incógnitas. Procedimiento. Paso 1. Determinamos la matriz aumentada del sistema y aplicamos ordenadamente la secuencia de operaciones elementales requeridas para transformarla en una matriz de la forma escalonada reducida. Podemos volver al paso anterior para que observemos entonces cómo se va a construir la matriz aumentada. Podemos identificar entonces claramente los coeficientes y los términos independientes, que nos llevan, por lo tanto, en este segundo paso, a la primera matriz de izquierda a derecha, que es exactamente la matriz aumentada de primera fila 2, menos 1, 3, menos 1, que corresponden a los coeficientes de la primera ecuación, 2, su término independiente, 1, 0, 1, 4, que son los coeficientes de la segunda ecuación, 1, su término independiente. El objetivo es entonces, a partir de esta matriz inicial, efectuar las operaciones elementales requeridas para llevarla a una matriz de la forma escalonada reducida. Veamos entonces ahora. Observando la matriz, podemos darnos cuenta que la segunda fila se inicia precisamente con un 1. Si nosotros efectuamos una permutación entre estas dos filas o intercambiamos estas dos filas, podemos tener entonces sin ninguna dificultad el primer 1 en la primera fila y por lo tanto entonces procedemos a efectuar esta operación que designamos entonces como E12, intercambiar de posición las filas 1 y 2 en la matriz anterior, obteniéndose entonces esta matriz como resultado de esa operación. Ahora, tratando de aplicar las propiedades que corresponden precisamente a una matriz de la forma escalonada reducida, observamos que una vez que se tiene este primer 1 principal, en la columna donde aparezca este 1 principal, los demás elementos deben ser 0. Por ello, vamos entonces a colocar un 0 en esta posición, en la posición entonces, digámoslo así, en la fila 2, columna 1. Para ello es suficiente multiplicar la primera fila por menos 2 y sumársela a la segunda fila, que corresponde a la operación que indicamos a continuación, como menos 2e sub 1 más e sub 2. Podemos observar que la fila 2 es la única que resulta afectada en este cambio, obteniéndose entonces la siguiente matriz. La primera fila no tiene ningún cambio y la segunda fila, al efectuar entonces esta operación, menos 2 veces la primera fila sumada a la segunda, obtenemos entonces la fila de elementos 0, menos 1, 1, menos 9 y 0 respectivamente. Procediendo a revisar dentro del proceso de escalonamiento y de reducción esta matriz, podemos entonces tener que la primera fila tiene su 1 principal, vamos ahora a la segunda fila y el primer elemento distinto de 0 es un menos 1. Para que sea realmente
o para que se satisfaga la propiedad respectiva, entonces acá debemos tener un 1. Este 1 lo podemos obtener multiplicando toda esta fila por el escalar menos 1, que es lo que indicamos entonces en la operación siguiente. Menos una vez la fila 2, obteniendo entonces la fila de componentes 0, 1, menos 1, 9 y 0. Si nos detenemos en esta cuarta matriz, dentro de este proceso desarrollado, podemos entonces concluir que esta matriz es una matriz de la forma escalonada reducida, y para ello vale la pena que hagamos énfasis en las 4 propiedades ya apuntadas directamente a esta matriz. La primera propiedad no se incumple, puesto que no tenemos la presencia de filas nulas. La segunda propiedad nos dice que el primer elemento, distinto de 0, de izquierda a derecha, de toda matriz, o de cada fila, perdón, no nula, debe ser un 1. Tenemos entonces este 1 principal y lo propio para la segunda fila. La tercera condición, que nos habla acerca del número de ceros, de izquierda a derecha, vemos entonces que debe ser creciente o hacerse constante en el caso de filas nulas. Vemos que partimos de 0 ceros, por decirlo así, y incrementamos en un 0. Por lo tanto, se cumple la tercera propiedad. Y la última propiedad nos dice entonces que en aquellas columnas donde aparezcan unos principales, todos los demás elementos deben ser ceros. Se cumple para esta primera columna y se cumple para la segunda columna. Por lo tanto, tenemos entonces que esta matriz es una matriz de la forma escalonada reducida, y aquí termina el proceso de reducción. Continuando con ello, entonces el proceso de reducción ha culminado porque la matriz obtenida es de la forma escalonada reducida. Paso 2. Vamos ahora a determinar el sistema equivalente reducido. Para ello, planteamos la ecuación matricial equivalente asociada a la matriz escalonada reducida, que designaremos por A' por X igual a B', donde A' y B' representan las transformaciones finales inducidas respectivamente por las 3 operaciones elementales utilizadas. Una observación que es pertinente, y es, en cualquiera de los procesos, o digamos de las matrices que van resultando en el proceso de reducción, cada una de estas matrices podríamos, o en cada una de ellas, recuperar el sistema equivalente reducido, y tendríamos que, de todas formas, el conjunto de solución de cualquiera de ellos es exactamente el mismo. Lo que tratamos, desde luego, es de llevar la reducción al máximo para simplificar el proceso de determinación del conjunto solución. Veamos ahora el sistema equivalente reducido, que corresponde entonces al producto de la matriz que hemos designado como A', o sea, la matriz que va en esta primera parte a la izquierda, o sea, lo que obtuvimos después de la aplicación de las operaciones elementales respectivas, por la matriz de términos independientes igual precisamente al término que llamamos B', o sea, lo que se transformó a partir de las operaciones elementales efectuadas sobre la matriz de indeterminadas, recuperando lo que podamos llamar ya, entonces, a partir de esta ecuación matricial, el sistema equivalente reducido. Entonces corresponde a este producto: 1 por X más 0 por Y más 1 por Z más 4 por B igual a 1, que es lo que tenemos en esta primera ecuación. En forma análoga, como resultado de este producto, tendríamos esta segunda fila. Al contrastarla con esta columna única, nos quedaría este resultado: 0 por X más 1 por Y menos Z más 9B, todo ello igual a 0, que corresponde, como ustedes pueden observar, a la segunda ecuación. Hemos destacado acá en los coeficientes, como ustedes pueden observar, las variables asociadas a aquellos unos principales, porque esto tiene un significado fundamental en el momento de la determinación del conjunto de soluciones, como vamos a verlo a continuación. Paso 3. Procedemos ahora a despejar en cada ecuación
únicamente la variable que tiene como coeficiente un 1 principal. Las variables que no están asociadas a los unos principales se igualan por identidad a sí mismas y se constituyen en los parámetros del sistema, como lo explicaremos más adelante. En esta forma podemos entonces, luego de efectuar este despeje, tendríamos x igual a 1 menos z menos 4b. Recordemos que x estaba asociado a un 1 principal, y también está asociado a un 1 principal, y al despejarlo tenemos que y es igual a z menos 9b. Z y b no aparecen asociadas a unos principales, los designamos entonces como parámetros y se igualan a sí mismos. De ahí la importancia de, en estos despejes, mantener por columnas el orden respectivo de las posiciones de las variables. Y b, también como otro parámetro, es igual a b. Y destacamos que z y b pertenecen al conjunto de los números reales. Paso 4. Presentemos finalmente el conjunto solución del sistema en la siguiente forma. Recordemos de nuevo que por S hemos designado el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Específicamente tenemos entonces que S es el conjunto de las cuartetas de componentes X, Y, Z, B, tales que X, Y, Z, B es igual a 1 menos Z menos 4B para la primera componente en X, Y es igual a Z menos 9B para la segunda componente, Z igual a Z, tercera componente, y B es igual a B como cuarta componente, con Z y B perteneciente al conjunto de los números reales. Es importante establecer acá una convención. Este conjunto lo podemos también representar aprovechando la notación para las matrices y el concepto de combinación lineal así. Esta notación la traemos en este momento porque en muchos de los textos ustedes pueden encontrar una notación similar aprovechando la representación matricial. Y podemos entonces representar el conjunto en la siguiente forma. S es el conjunto que tiene como elementos, entonces, la matriz columna de las variables, digámoslo, X, Y, Z, B, tal que la columna de indeterminadas X, Y, Z, B es igual a, veamos en forma ordenada, tenemos las constantes, el vector de términos constantes, 1, 0, 0, 0. Podemos factorizar acá sobre el escalar y tenemos más z que multiplica al vector, también columna, menos 1, 1, 1, 0. Lo mismo podemos sacar factor común b y factorizando sobre este coeficiente o sobre este escalar, tenemos entonces b que multiplica al vector menos 4, menos 9, 0, 1. E indicamos también, para darle todo el sentido precisamente al conjunto, de que z y b son los parámetros, o sea, z y b tomando valores en todo el conjunto de los reales. Esta es una notación entonces que es muy usual, aprovechando precisamente la estructura matricial que se presenta en este conjunto. Lo anterior nos indica que el conjunto S tiene infinitas soluciones que se generan cada vez que a los parámetros z y b se le asignan un par de valores en el conjunto R de los números reales. Analicemos algunas soluciones particulares. Para z igual a b igual a 0, se tiene la solución 1, 0, 0, 0. Podemos observarlo directamente acá o en el conjunto anterior. Observemos entonces cuando tomamos los valores de z y b igual a 0, ya que z y b pueden tomar valores
cualesquiera en el conjunto de los reales, en particular para este par de valores, tendríamos entonces acá esto sería 0, lo que nos llevaría a esta matriz 0, esta matriz también nula, y nos queda finalmente entonces que X, Y, Z, B corresponde a la matriz de componentes 1, 0, 0, 0, o si estamos hablando también en términos de nétuplas, tendríamos la nétupla de componentes 1, 0, 0, 0. En segundo lugar, para Z igual a 3 y B igual a 0, en particular, tenemos entonces la solución que corresponde a la enétupla de componentes menos 2, 3, 3, 0, que también podemos observarlo en esta otra forma. Cuando le asignamos el valor de 3 a Z y a B 0, entonces tendríamos, miremos acá la sustitución, tendríamos para X, Y, Z y B la siguiente expresión. Tenemos entonces 1, 0, 0, 0, más 3 que multiplica a el vector o la matriz columna menos 1, 1, 1, 0. Y efectuando entonces la combinación lineal indicada, tenemos finalmente entonces esta enétupla resultante. Tendríamos entonces primera componente 1, menos 3, tenemos entonces en total menos 2, segunda componente 0 más 3, tenemos 3, para la tercera componente tenemos 0 más 3, tenemos 3, y acá tendríamos 0, que también, si la escribimos o si la presentamos en la forma de una enétupla, entonces la podemos presentar como menos 2, 3, 3, 0. Análogamente, pueden ustedes verificar que para Z igual a 1 y B igual a menos 1, se tiene la solución 4, 10, 1, menos 1, que corresponde a esta cuarteta. En esta forma hemos llegado a la parte final de esta segunda parte del módulo 6. Este es el programa UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia en el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Nos veremos luego. Muchas gracias.